Dios les bendiga, estimados estudiantes de esta materia de apologética. Hoy nos corresponde hablar acerca de los periodos históricos, la apologética en la Biblia. A través del tiempo, la fe en Dios y el cristianismo ha sido puesto a prueba y debido a los duros comentarios, serios cuestionamientos de parte de pensadores, filósofos y personas en general, quienes se han planteado ideas y suposiciones que no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Es así entonces que todos quienes conocemos la verdad de Dios somos llamados a defender la fe, pero no en supuestos de ideas, sino en hechos comprobables, tanto científicamente como por la realidad histórica de hombres y mujeres que incluso estuvieron dispuestos a sufrir martirio o hasta perder su vida por causa de la fe que ellos defendían, profundamente convencidos del mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de estos periodos, vamos a considerar brevemente algunos ejemplos de la historia del cristianismo que ilustran los diversos tipos de argumentos con la finalidad de aprender de ellos y construir la historia bíblica de la apologética cristiana. Es decir, vamos a ver de una forma panorámica este asunto de los periodos. Partiendo del Nuevo Testamento. Desde el comienzo de la iglesia, los cristianos han sido llamados. ¿Para qué? Para defender lo que se considera justamente, ¿no? Eh, las bases de la fe. Entonces, ciertamente debemos nosotros de apreciar, porque esto es un legado que ellos nos dejaron prácticamente a nosotros. Entonces, al considerar todo esto, ¿verdad? Ahí vemos que los cristianos, ellos estaban dispuestos a defender lo que ellos creían por su fe en Jesús. Cuando ellos escucharon al mismo Señor, estando aquí en la tierra, predicando, pudieron estar convencidos de que Él era el Mesías y el mismo Hijo de Dios. Y por eso en los evangelios encontramos una exposición de cómo cada evangelio presenta la defensa de la fe desde su punto de vista particular. Así entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Mateo. Mateo fue escrito probablemente para demostrar la herencia veterotestamentaria de Cristo y su autoridad como un Salvador judío. En el caso de Marcos, Marcos hace en cambio un enfoque en el carácter de la defensa misma de Jesús en cuanto a su ministerio. Eso lo encontramos ahí en Marcos capítulo 2, verso 10, 11 y 28. Vemos ahí de cómo el evangelista presenta esta defensa. Continuando allí, nos encontramos y hemos puesto aquí, ¿verdad? Lucas y hemos puesto a la par Hechos, porque fueron libros escritos para un romano educado, conocido como Teófilo, y que pudieron haber tenido como parte de su propósito el responder a la acusación de los cristianos, de que los cristianos eran desleales a la autoridad romana. Y ahí entonces encontramos también el otro evangelio, que son 4 evangelios, donde Juan presenta el propósito de su libro, tal vez con el propósito de consolar a los cristianos que estaban bajo el ataque de la propaganda judía. Por eso este pasaje de Juan capítulo 20, verso 31, ¿verdad? Se considera prácticamente como el corazón de esto que Juan quería transmitir. Estas se han escrito para que crean, para que sigan creyendo. A través de todo el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles tuvieron que responder a los ataques provenientes de 3 frentes diferentes: del judaísmo, del pensamiento griego y del imperio romano. En el caso, cuando
vemos ahí la confrontación en el judaísmo. Allí encontramos por qué pues el pueblo judío no le dio bienvenida al Mesías cuando vino. Bueno, tenemos dos respuestas ahí. La primera, porque ellos mostraron que el rechazo mismo de Jesús se mostró, digamos, que estaba profetizado, o sea, se dio porque estaba profetizado. Eso lo encontramos ahí en justamente esta referencia, ¿no? El Evangelio de Marcos, y ahí encontramos que se cumple la profecía de Isaías 29, versículo 13, donde se hablaba, ¿verdad?, de que él se mostraría, pero él no sería reconocido. Entonces, ellos indicaron que en sus días, como en el tiempo del Antiguo Testamento, había un remanente de creyentes y eso encontramos en Isaías 11:11 y en Romanos 11:15. El apóstol Pablo, ¿no? Es donde viene y presenta justamente esta aclaración y esta defensa, cuán importantes son, ¿verdad? Cuando se habla del remanente, el remanente, pues, fiel, en este caso, el remanente que quedó ahora para dar a conocer o para recibir la verdad de Dios y por ende darla a conocer también. En el caso, ellos utilizaron todo el Antiguo Testamento, tanto en sus predicaciones y enseñanzas. Ellos no dudaron de que la vida y ministerio de Cristo cumplieron el Antiguo Testamento. Es decir, esta gente tenía una tremenda convicción por la cual ellos creían que si algo no se podía probar con el Antiguo Testamento, no se podría probar de ninguna otra manera. Los apóstoles escudriñaban todo el Antiguo Testamento para respaldar su argumento de que Dios había actuado para la salvación de la humanidad en Jesús de Nazaret. Y ahí vamos a la confrontación que también hubo con el pensamiento y el paganismo griegos. Eh, aquí, pues, eh, aquí nos hacemos la interrogante, ¿por qué, pues, por qué en este caso, aquí nos ponemos a pensar, ¿verdad? Qué es lo que estaba en la mente de este otro grupo de personas, ¿no? Y aquí en Hechos 2 vemos en la predicación misionera que los cristianos estuvieron dispuestos a enfrentar la posición griega en cuanto a la cruz, de que la cruz como medio de salvación para la gente era necedad, o sea, algo no se entendía, ¿no? La salvación para los griegos bien educados involucraba una búsqueda intelectual del conocimiento de lo ideal. Ellos no podían imaginar que Dios podía revelarse en formas mutables de la realidad visible, porque todos sabemos que el Dios, digamos, invisible, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y para encarar esta objeción, Pablo presenta la idea de que cualquier cosa que las mentes humanas piensen, ¿no? De ella, ¿no? Definitivamente tiene que, digamos, ver, ¿no? Con una situación, pues, en la cual eh, hay que entender la manifestación de el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo es aquel que nos presenta a nosotros la idea, ¿no? De que cualquier cosa que las mentes humanas piensan, ¿no? En cuanto a la obra de Cristo, hablando sobre la muerte, de manera particular, como esa muerte, ¿no? Dios la usó para manifestar su poder. Ustedes saben, Cristo fue resucitado de entre los muertos. Y ahí vamos entonces, ¿verdad? A la confrontación luego con el Imperio Romano. Miren diferentes confrontaciones que han habido. Hablando en esta confrontación, el conflicto entre los cristianos y el Estado romano comenzó simple y llanamente como la extensión del conflicto entre los judíos y sus gobernantes seculares. Una de las cosas que Cristo había enseñado a sus discípulos era honrar las autoridades. Los cristianos no podían honrar al César de la manera como otros lo hacían. ¿Qué pasaba en aquella época? Que cuando se encontraban dos personas ahí, el saludo generalmente era salve César, o en otras palabras, ¿quién es el rey? César es el rey. Esa era la declaración. Pero cuando se encontraba un cristiano, para el cristiano, para el creyente, ya César no era el rey, sino Jesucristo era el rey. Y ahí es donde vino entonces, ¿verdad? Estas confrontaciones.
Ahí vemos entonces que ellos, eh, como creyentes, o sea, adoraron a un hombre que había sido ejecutado por las autoridades romanas bajo el cargo de sedición, o sea, Cristo. Y ahí eso hizo que crecieran las tensiones entre la iglesia y el Estado, los cuales se volvieron inevitables. Y esto pudo ser la razón por la cual Pedro escribe esos comentarios acerca de obedecer la autoridad. Entonces, ahí vemos nosotros, ¿verdad? Luego llegamos un poco más de fondo y de lleno a la iglesia primitiva, mirándola ya ahí en su fondo. Se sabe que después de la escritura del Nuevo Testamento hubo poco interés apologético relacionado con el mundo pagano. Los padres apostólicos estaban más interesados primeramente en la consolidación de las dispersas y crecientes comunidades cristianas. Entonces, durante las siguientes generaciones, los llamados apologistas empezaron a responder a los desafíos que surgían en el camino, o sea, conforme ellos iban avanzando, allí tuvieron que enfrentar a los ataques que venían de parte de filósofos, de emperadores, de otros gobernantes y de los mismos judíos. Entonces se fue haciendo cada vez más fuerte esta situación. Y por esa época entonces encontramos ahí por los años 100 después de Cristo y al año 165, ahí encontramos entonces el más famoso apologista cuyo nombre fue Justino Mártir. Él nació en Palestina y él terminó su vida como un maestro cristiano en Roma. Y pues tenemos dos de sus apologías, de las muchas que escribió, pero que son notables porque tratan de responder a las calumnias anticristianas populares. En la una dice, por ejemplo, nos corresponde a nosotros, por lo tanto, ofrecerle a todos la oportunidad de inspeccionar nuestras vidas y enseñanzas, a menos que nosotros mismos llevemos la culpa por lo que quienes no saben realmente nosotros hacen en su ignorancia. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Una idea en cuanto a la primera apología. Y aquí vemos entonces que él trató de mostrar que los filósofos sabios eran capaces de entender la verdad por causa del verbo, o sea, el logos, que les hablaba. Y en cambio, en la otra, la siguiente apología, ¿verdad? Él menciona esta otra apología, él dice, tú puedes oír y aprender estas cosas de aquellos que no conocen las letras del alfabeto, ineducados y bárbaros en el hablar, pero sabios y fieles en el pensar, a unos lisiados y ciegos. Así tú puedes ver que estas cosas no son el producto de la sabiduría humana, sino que son dichas por el poder de Dios. Aquí vemos entonces el pensamiento de Justino Mártir, un pensamiento que iba marcando la defensa de los cristianos, digamos, con respecto a la calidad de sus vidas. Aunque los cristianos no sean tan importantes ante los ojos del mundo, pero sus vidas estaban diciendo mucho. Y ahí entonces encontramos también otro de los famosos apologistas, que fue un erudito cristiano llamado Orígenes, que fue quien 70 años más tarde le respondió un atacante a la fe, un griego conocido como Celso, quien había lanzado un ataque, digamos, su ataque en contra del cristianismo. O sea, es alguien que estaba totalmente contrario, ¿no? Y al mismo tiempo que Justino defendía la fe del cristianismo, Celso había dicho del cristianismo cosas totalmente diferentes. Entre otras cosas, que los cristianos celebraban fiestas como si Dios se enriqueciera con sus dones, que ellos adoraban a un Dios que se hizo hombre, dejando el cielo vacío. Y lo que es peor, ver qué tipo de clase de personas era el que el cristianismo atraía. O sea, con otras palabras, ¿no? Era una situación deplorable ante los ojos de este tal Orígenes. Pero ahí vemos nosotros, ¿verdad? Que le fue respondido a él, ya que Orígenes refutó esas ideas equívocas. Cuando dijo, entre otras cosas, Orígenes dijo que Dios no se enriquece con fiestas cristianas, sino que Él es honrado como el Señor de todos los días de la vida. Y eso es una verdad. Dios debe ser honrado. Dios descendió a la tierra por causa de su gran amor y su deseo de satisfacer la necesidad humana donde exista. Entonces, hablando sobre la clase inferior de esa gente que decía, ¿no? Pobre gente, ¿no? Bueno, era la gente que había venido realmente
a beber del agua viva, o sea, que quería la verdad. Orígenes dijo de eso, Cristo es el Salvador de todos de todos los hombres, sean intelectuales o simples, los que son instruidos y sabios pueden venir aquí a satisfacerse. Los que están locos, enfermos o son pecadores pueden acercarse para ser sanados. Entonces, la defensa de Orígenes fue clave hablando ya en esto. Y así continuamos el panorama, ¿verdad? Y eh, llegó la edad de digamos, la etapa de la Edad Media, y ahí en Europa, entonces, durante la Edad Media, se levantaron dos de los más grandes pensadores. Anselmo fue uno y Tomás de Aquino fue otro. En el caso de el primero, Anselmo de Canterbury, año 1033 a 1109 después de Cristo, él tenía el mismo énfasis de Agustín, que era otro apologista de la misma época, acerca de la razón que va unida a la fe. Y él desarrolla su famoso argumento ontológico sobre la existencia de Dios. Él dice, porque esto es lo que también creo, que si no creo, no podré entender. Parece una cosa media paradójica, ¿verdad? Pero Anselmo demuestra lo que Agustín decía, que la razón debe ser capaz de mostrar por lógica lo que la fe ha aceptado como verdadero. Y luego tenemos acá a Tomás de Aquino, que es el otro apologista en aquella época, que también resaltó año 1225, 1264, que llegó a ser de la mayor influencia filosófica para muchos cristianos, especialmente en la Iglesia católica, que él dirigió su teología principalmente en contra de las opiniones de los musulmanes árabes. Entonces, ahí encontramos nosotros, ¿verdad? Prácticamente a todos estos pensadores que iban marcando esta época, justamente, ¿qué época? La época de la Edad Media. También es conocido que por esa época, ¿verdad? También se comenzó a mover un espíritu que se conoce como el espíritu de oscuridad. Se habla de oscurantismo, ¿no? Una época donde prácticamente la gente estaba buscando, de alguna forma, estaba buscando la verdad, por decirlo así, y otros incluso querían imponerla por la fuerza. Entonces, esto nos va llevando aquí a la época donde viene el tiempo de la reforma, y en este tiempo de la reforma, aquí los reformadores rompieron con sus predecesores medievales. Y es aquí, ¿por qué resalta esta época? Porque en la época de la reforma es donde aquí conocemos a uno de los grandes reformadores. Se habla más de él porque fue prácticamente el que impulsó ese gran cambio de la reforma. Vieron otros, pero él como tal planteó aquello, conocido con el nombre de Martín Lutero, que fue un monje agustino y comenzó su búsqueda religiosa con la pregunta, ¿cómo encuentro un Dios de gracia? Así empezó él con su búsqueda. Entonces, hasta encontrarse con la escritura y encontrarse que efectivamente había que acercarse a Dios por la fe, sin necesidad de las obras, entre comillas, de gracia, porque por eso mismo las obras son posteriores al accionar de la fe. Y entonces, esto le costó prácticamente a Martín Lutero, le costó, ¿verdad?, ser atacado, ser cuestionado, al punto que Lutero se mantuvo en firme en esto, y él, Lutero, él indicaba que si bien es cierto, la razón no podía, digamos, ser predecesora de la fe. Entonces, Martín Lutero fue muy atacado en aquella época, precisamente porque no se entendía en el contexto de la fe que le estaba presentando todas las cosas. Pero finalmente Lutero, después de todos sus estudios y todo que él hizo, ¿sí? Él un día se rebeló, por eso el nombre, ¿verdad? De aquí viene de Martín Lutero, viene el nombre de protestante. ¿Por qué? Porque con él comenzó ese gran movimiento de la reforma, con Lutero. Y ahí entonces lo consideraron como protestante. ¿Por qué? Porque él protestó que no era la salvación
por obras, sino que la salvación era por fe. Pero como estamos viendo esto de manera rápida, tengo que mencionar también, en aquella época de la Reforma, a un reformador también conocido como Juan Calvino. Y este es uno de los que más, cuando uno revisa el tema de la Reforma, se encuentra efectivamente que Juan Calvino vino, digamos, con unas conclusiones muy sorprendentes, por decirlo así. Entonces, si bien es cierto, Calvino, que estudió abogacía, en la tradición humanista del Renacimiento incluso, y nunca pudo abandonar su amor por la belleza de la expresión y por las tradiciones antiguas. Sin embargo, Calvino no habló en contra de la razón de la manera como lo hizo Lutero. Y a diferencia de Aquino, Calvino también veía la razón no tanto como algo débil, sino como una vuelta hacia ella misma. Entonces, se sabe de Calvino que fue prácticamente el que presentó, digamos, su defensa, ¿no? Indicando que la razón y el argumento nace de una convicción de que no hay verdadero conocimiento de sí mismo aparte del conocimiento de Dios. Pero a pesar de la inclinación humana de buscar a Dios y la revelación diaria de Dios a través de la creación, es solamente a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos tener un verdadero conocimiento de Dios. Entonces, esto para resaltar prácticamente lo que es el tiempo de la Reforma, de ahí entonces Calvino prácticamente ha sido, ¿verdad?, considerado desde tiempo atrás, justamente de los reformadores, eh, alguien pues que dejó mucho, ¿verdad? Para poder tomar, para poder considerar, ¿no? En cuanto a la defensa de la fe. Y ahí vamos entrando ya, avanzando un poco más, vamos a la edad del racionalismo. Y en esta edad, entonces, aquí es donde incluso después de algunas guerras que se habían dado, aquí entonces, cuando pasaron estas guerras, la gente estaba esperando que la religión fuese un medio por el avance de la civilización y no algo por lo cual pelear. Pero allí, sin embargo, se dio una situación bien especial en la cual encontramos, ¿verdad?, que se empezaron a ver diferentes posibilidades, incluso emocionantes, en la cual se empezaba ahora a considerar, ¿verdad?, el todo por las partes. Es decir, se veía, por ejemplo, la confianza en la capacidad de la razón que creció junto con una nueva tolerancia de diferentes puntos de vista. Entonces, algunos pensaban que era por la razón, otros pensaban que no. Entonces, por eso aquí vino ese movimiento, ese tiempo del racionalismo. Y uno de esos grandes representantes de ese periodo es conocido como Juan Locke, en el año 1632 1704. Entonces, él puede ser tomado como un gran representante. Y una de las cosas, entre otras, que él estaba justamente defendiendo, que todo conocimiento debe venir a través de la sensación y reflexión. Es decir, la revelación, si existe, no puede transmitir información alguna que sea contraria a la verdad obtenida por la razón. O sea, en otras palabras, si hay información, esa información no puede contradecir la razón. Es en la esencia, ¿verdad?, de lo que él decía, y esto obviamente pues difiriendo, ¿no?, tanto de Lutero como de Aquino. Eh, Se tiene de un escrito de él, ¿verdad?, literalmente que lo cita: la revelación tradicional puede hacernos conocer proposiciones conocibles por la razón, pero no con la misma certidumbre que la razón lo hace. Y además dice: yo digo que las mismas verdades pueden ser descubiertas y transmitidas por la revelación, las cuales no son descubiertas por la razón y por las ideas que podemos tener naturalmente. La revelación no puede ser aceptada en oposición a la clara evidencia de la razón. O sea, poner la razón por encima, ese era el punto focal de Juan Locke. Y por eso es tomado como gran representante. Y así entonces vamos llegando. Luego se levanta otro
otro racionalista, que también por aquella época, mientras se ponía ideas y pensamientos como por ejemplo que las razones del corazón son aquellas que deben llevarnos, como dice, para mirar a Dios, para encontrar a Dios ahí en la creación. Aquí aparece Blas Pascal, año 1623 a 1662. Y él, en cambio, fue criado en una atmósfera de pruebas lógicas, de Descartes, del escepticismo de Montaigne también, y ellos contribuyeron a la opinión similar, parecida a la de Juan Locke, de que los asuntos de fe están más allá de la razón. Aquí entonces comienza, ¿verdad?, a tomar otro giro, ¿sí? Otro giro donde prácticamente se va desarrollando ya lo que sería otra época, que sería la época del racionalismo. Entonces, Blas Pascal fue una persona que tuvo bastante que ver con los diferentes argumentos y puntos de vista de presentar. Por ejemplo, Blas Pascal era de la idea que él decía que había que ayudar al corazón a someterse a Dios. Decía, el corazón es el que tiene la experiencia con Dios y no la razón. Esto pues es la fe, se siente con el corazón, no con la razón. Estos pensamientos, ¿verdad?, que nos van llevando un poquito más allá. O sea, miren ustedes, digamos, ahí se ponía en juego la razón, la fe, la razón, la fe, la razón, la fe. Y posteriormente, ¿verdad? También aparece otro hombre o otro apologista conocido como José Butler en el año 1692 al año 1752. En cambio, viene con una apologética igualmente famosa que buscó confirmación no dentro del corazón, sino en el mundo exterior. En cambio, se fue a mirar, o sea, hacia afuera. Vamos a ver hacia afuera. La razón, en otras palabras, como que no es toda la fuerza, la base, sino que vamos a mirar afuera. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Y él, entre otras cosas, él podía poner en perspectiva si asumimos que Dios existe y que Él gobierna el mundo, entonces descubrimos por la experiencia que en realidad Él ejerce dominio y gobierno sobre nosotros actualmente, premiándonos o castigándonos por nuestras acciones en un sentido estricto y apropiado de estas palabras. Entonces, esto era lo que, ¿verdad?, presentaba Butler. Y así entonces vamos llegando, ¿verdad?, a esta parte donde a través de cada uno de estos tiempos se iban levantando pensadores y luego llegamos, por último, a la era moderna. Y es aquí entonces donde estamos nosotros en la actualidad, que ahora todavía tenemos unas corrientes y cada vez y cuando se van a levantar más corrientes. Pero, ¿cuál es el énfasis aquí? Desde el siglo XIX, los pensadores occidentales comenzaron a reaccionar en contra del dominio de esta tradición griega sobre la apologética. O sea, esto de la razón, esto de lo que más bien, lo que se observa, los fenómenos y todo eso, más bien comenzó ya a ver desde el punto de vista o a volver al punto de vista, ¿no?, desde los cristianos primitivos que hablaron sobre la importancia de la conducta cristiana como evidencia de la verdad cristiana y en cierta manera la reacción en contra del racionalismo, que era un retorno, un énfasis que se había perdido. En otras palabras, volvamos nuevamente, ¿no? Volvamos a los principios. Creo que esta es la parte más contundente, la cual debemos nosotros resaltar, ¿verdad?, ya para esta era moderna. Y se levantaron otros apologistas, uno de nombre Soren Kierkegaard, año 1813, 1855. Luego se levantaron otros más, ¿verdad? Se levantó por aquella época también de pensamiento japonés que mucho hoy en día están influyendo en la actualidad. Y es donde ahora, más que nada, nosotros tenemos que pesar todos estos conceptos. Por ejemplo, mirando aquí dos modernos intentos adicionales de presentar el cristianismo con una nueva relevancia, ¿no? Ahí viene justamente un pensamiento de tipo japonés. Y esto, bueno, de alguna manera siempre ha tenido, como se dice, una influencia a través del tiempo y siempre se han levantado otros más. Hubo un hombre, por ejemplo, conocido como Koyama. Eso, y él presentó ciertas ponencias y todo esto, ¿verdad? Y en la actualidad, ¿a dónde hemos llegado?
porque estamos todavía, ¿verdad?, viviendo una época muy especial. Eh, la apologética ha ido tomando a través del tiempo diferentes matices, pero ¿qué es lo clave? El principio sigue siendo el mismo. Hoy por hoy tenemos que estar listos y preparados para presentar defensa. ¿Pero presentarla qué tipo de defensa? Como dice el apóstol Pablo, con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Así entonces hemos visto de manera breve, ¿verdad?, un vistazo panorámico de lo que es los periodos de la apologética. Y a medida que vamos nosotros estudiando un poco más, vamos viendo la trascendencia de esta materia. Esperamos que esto sirva para tener una primera base y poder seguir estudiando más, porque hay mucho más que aprender sobre este tema.